especial, algo maravilloso. Podemos unirnos y alabar al Señor Jesús. Y realmente a veces no es por la cantidad de gente, sino que es por la calidad de la oración. La calidad de la oración te puede dar un contacto directo con el Señor. Entonces, eso es lo que decíamos cada día. Es lo que buscamos, poder tener ese contacto, esa relación con Dios es muy importante para el Señor. Mucha gente está queriendo tener esa relación, pero hay un problema que no les ha causado poder tener esa relación, porque no han logrado mantener sus lámparas encendidas y no han logrado mantener ese contacto permanente con la palabra de Dios. Y es muy importante que cada día nosotros procuremos eso. Que Dios le diga a cada uno, Dios le diga a los jóvenes que se esfuerzan para llevar a cabo este trabajo de poder dirigir sábado en sábado los servicios al Señor, y que el Señor fortalezca a los demás. Amén. Dios le diga a los músicos. Cuando está hablando con los músicos. No se llaman músicos, ¿cómo se llaman, hermano? Levitas. Así que vamos a dejar de decirles músicos, porque músicos están en el mundo. Aquí están reservados para un servicio para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y se llaman levitas. Amén. El Señor Dios mueva esas manos, que Dios mueva ese sentir, ese espíritu en ellos, la adoración, y se pueda percibir esa presencia de Dios en medio de esa adoración maravillosa del Señor. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. El Señor. En el libro de Nehemías, capítulo 4. ¿Por qué la importancia de estar unidos? La importancia de esa unidad, de esa unificación, de esa comunión, tiene su importancia. La Escritura no solamente escribió, o el Señor no solamente escribió por escribir, sino que Él puso un escrito, pero a la vez, a través de ese escrito, trajo una grande bendición para cada uno. Gracias, Señor. Aleluya. Nehemías, capítulo 4. Hemos estado escuchando los mensajes y como que vamos detectando al enemigo en su forma de trabajar, en su forma de actuar, en su forma de pensar. Tenemos que conocer sus artimañas, lo dijo el apóstol. Y el conocerlo no significa que lo voy a aplicar yo también, sino que tengo que conocer cómo el enemigo trabaja para poder contrarrestarlo con las armas que Dios nos ha dado. Porque nuestras armas no son carnales, no son físicas, no son de hierro, no son de bronce, no son de madera. Nuestras armas son, dice la Escritura, son poderosas en Dios. Amén. Nehemías 4, vamos leyendo desde el verso 14, desde el 13. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.
volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Y los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas, los que cargaban, con la una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y dije a los principales, a los magistrados y al resto del pueblo: la obra es grande y larga, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Vamos a orar al Señor Jesús. Te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das para poder bendecirte, para glorificarte, esa libertad que nos provees para glorificarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voz, y podamos sentir tu presencia. Es algo especial, algo maravilloso, que solamente tú lo puedes hacer, Señor, en nuestras vidas. Solamente permítenos poder estar en contacto constante contigo, para que podamos recibir día a día ese alimento, esa fortaleza, esa palabra que necesitamos, Señor, para continuar en nuestra labor, para cumplir con lo que nos has ordenado mientras estamos en esta tierra. En tus manos encomendamos. Permítenos meditar un momento en esta palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Se va la voz del micrófono. Vamos a ocupar esto. Amén. Gloria a Dios. Bien. ¿Por qué la importancia de decirles que siempre nos estemos juntos? Amén. ¿Sí lo vio en la lectura? Dice que en el verso 19, vea cómo dice el verso 19. Léalo. ¿Te dice algo allá? ¿Te dice algo allá? Dice allá: estamos lejos, estamos separados los unos de los otros. Cuando hay esa separación entre el uno y el otro, ¿qué pasa? Viene el enfriamiento, viene la debilidad, viene la enfermedad, viene el desánimo. El estar separado el uno con el otro causa que se pierda toda sensibilidad para con los demás. Yo no sé qué le pasa al hermano, yo no sé qué le pasa al joven, no sé qué le pasa a la hermana, porque estoy separado de él, estoy separado de ella. Y sabes, el estar separado el uno del otro, ¿sabe qué significa? Significa estar muriéndose. Estar muriendo gradualmente, poco a poco, perdiendo la vida, perdiendo el vigor, perdiendo la luz, perdiendo la visión, perdiendo el interés, perdiendo la fortaleza. El estar separado el uno para con el otro causa todos estos males. Y Nehemías se dio cuenta.
Y nosotros nos empezamos a dar cuenta también que es necesario que estemos más cerca el uno del otro. Aún dentro de la misma familia existe esa dificultad, existe ese problema. Queremos edificar, queremos construir, queremos fortalecer, queremos poner un muro de protección en toda la familia y no lo podemos alcanzar a hacer porque dentro de la misma familia existe la misma separación. Diferencia de ideas, diferencia de propósitos, diferencia de visiones, diferencia de caminos, diferencia de ideologías, diferencia de sentires. Y eso causa que haya una debilidad, no solamente en el núcleo familiar, sino también en la vida espiritual. Y no se puede levantar muro, no se puede levantar protección, no se puede hallar una forma de poder proteger lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. El profeta dijo en el verso 14, después miré y yo puse este trabajo. Puse detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse al pueblo por familias. La base inicial donde tenemos que empezar esta unificación, este acercamiento es en la familia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden andar juntos. Porque si es uno solamente, dice la Escritura que uno tiene un riesgo más grande que andar entre dos o entre tres. Cordón de un doblez facilito se puede romper, pero de dos dobleces o tres dobleces no fácil se rompe. Amén. Y el Señor quiere hacer un trabajo con nosotros, porque donde quiera que dos o tres congregados estén en mi nombre, dijo Él, ahí voy a estar en medio de ellos. Pero esa unidad, esa cercanía se requiere buscar de una manera especial para poder tener esa presencia de Dios en nosotros. Todos podemos estar cantando aparentemente, pero no todos estamos en el mismo tiempo de adoración, en el mismo espíritu de la adoración. Por eso el fuego del Señor no puede correr, como que se estanca en partes, se detiene. Y el Señor quiere derramar, la Escritura dijo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Señor tiene puesta la promesa, pero ¿qué falta? Falta esa unidad, falta ese compañerismo, falta esa comunión, falta esa sensibilidad para poder interesarse el uno por el otro, para que haya esa forma que Dios quiere hacer. Dice el profeta Nehemías que en medio del pueblo había un problema, había un temor. No sé si usted ha tenido cierto temor, y yo he visto que hay temor en muchos corazones. Hay incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué será aquello? ¿Qué será de esto? En el verso 14 dice, después miré y me levanté y le dije primero a los principales y a los magistrados y luego al resto del pueblo. ¿Con quién primero es la fortaleza? Con los dirigentes. Si el dirigente está débil, ¿cómo cree que va a recibir fortaleza el otro? Si el dirigente está débil, ¿cómo va a tener ánimo el otro? No lo va a tener. Si la cabeza no tiene una dirección como debe de ser de parte del Señor, ¿a dónde irá lo demás del cuerpo? Por eso a usted, nosotros que estamos adelante, nosotros que predicamos, nosotros que estamos delante del Señor, somos los principales para poder tomar este trabajo. Pero si yo no sé qué tú haces y tú no sabes yo qué hago, yo no sé cuál es tu pensamiento, cuál es tu idea, cuál es tu propósito, cuál es tu programa, entonces yo no puedo decirle, Señor, mira que el hermano tiene un programa de esta manera y quiero que tú hagas algo en ese programa y que tú proveas de bendición. Pero si no, no sé qué vas a hacer. De repente luego me hablan y me dicen, no, es que el hermano no está fuera de la ciudad, desapareció y anda por allá haciendo, a veces sí es cierto, se fue a adorar al Señor en otro lado, pero no sabemos dónde está esa unidad para poder decir, ahí se va mi hermano, cuídalo, protégelo, guárdalo, tú seas en él, dale dirección conforme a tu voluntad. Necesitamos esa cercanía.
Gloria al Señor. Dios quiere hacer algo en medio de su iglesia. Gloria al Señor. Y no creas que solamente tú estás trabajando arduamente para hacer esto. También el enemigo está trabajando para destruir todo propósito. También el enemigo está trabajando para ver cómo disminuir la fuerza, y no solamente la fuerza, sino el número de gente que esté a favor de este trabajo. Gloria al Señor. Yo lo escuchaba a través del salmista. El salmista así lo decía: líbrame de mis enemigos, aquellos que están pensando en contra de mí, aquellos que quieren ver caer, aquellos que se ríen si yo resbalara. Gloria al Señor. Los enemigos del cristiano, el que vive conforme a la carne, va a pensar cómo derribar al que está buscando cómo ser agradable a Dios. Aquí en esta lectura es una historia, es un suceso que hubo en el pueblo de Israel, pero también es una enseñanza para ti, para mí, porque cuando el pueblo de Dios se quiere levantar y hace una visión, hace un propósito, también el enemigo se va a levantar y va a querer destruir. Dice el verso 15: y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos, pero tenemos que estar. El enemigo quería destruir el trabajo de Nehemías. El enemigo estaba metiendo a dos personajes llamados Sanbalat y Tobías con un espíritu diferente, y estaba metiendo desánimo en medio de los hermanos. Gloria al Señor. Pero si Josué y Caleb, dijo el hermano Ismael, si Josué y Caleb entendieron el propósito de Dios, si Josué y Caleb creyeron a la voz de Dios cuando les dijo que ustedes van a entrar y van a poseer, creo que estuviéramos hablando de otra historia, porque eran más los que tenían miedo, eran más los miedosos. Dice acá el verso 14: después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, ¿qué les dijo? No temáis. Ese miedo, ese temor siempre está presente cuando nosotros empezamos a mirar que lo que propusimos a lo mejor no se alcance a lograr. Y más cuando vemos que comenzamos 50 con el propósito y va mermando la cantidad de los que van integrándose, en lugar que se integren, van desertando al propósito. Y decimos: ¿será que lo vamos a alcanzar? ¿Será que lo vamos a lograr? ¿Será que Dios ha hecho algo que no nos permita lograr hacerlo? Empieza a entrar ese temor, y dice: Nehemías se paró con todos ellos y les dijo: no teman, no teman delante de ellos. Y luego les trae palabra de Dios otra vez y les dice: acordaos del Señor grande y terrible y pelead. Amén. Acuérdate que te dijo el Señor. Vamos a ver una lectura para que veas por qué el pueblo empieza a tener ese problema de frialdad, de desánimo. Vamos en el libro de Samuel. ¿Qué pasó en aquel tiempo? ¿Qué pasó en aquel tiempo? ¿Por qué el pueblo quedó de esa manera? 1 Samuel capítulo 3. Gloria al Señor. Verso 1: y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme
aquí. Gloria al Señor. Acá hay algunos puntos importantes de por qué viene esta necesidad, este miedo, esta deserción. Vamos a tomar la escritura otra vez. ¿Cómo era la palabra de Dios en esos tiempos? Escaso. Escaso. Cuando la palabra de Dios empieza a escasear, ¿qué significa? Dios deja de hablar, Dios deja de enseñar, aunque haya gente que está hablando, aunque haya gente exponiendo aparentemente la palabra de Dios, pero ahí Dios no está hablando ideología de gente, está la gente pensando solamente y expresando sus ideas, pero no es palabra de Dios. El salmista dijo y escribió: lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra de Dios no está en la vida de la iglesia, si la palabra de Dios no está en la vida del ser humano, está yendo a un rumbo de oscuridad, a un rumbo de desconocido. Gloria al Señor. El tiempo de Elí, dice la palabra, mire, ¿qué pasaba en aquel tiempo? La palabra de Dios era escasa en aquellos días y no había, ¿qué cosa? Si la palabra de Dios no existe en la vida del ser humano, ¿qué visión va a tener? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién le va a mostrar lo que tiene que hacer? Solamente empiezan a hacer lo que creen que pueden hacer. Oye, Señor, otro problema grande, que el dirigente estaba casi ciego. Así lo dice. Así lo dice. El sacerdote que en aquel tiempo estaba quedándose ciego. ¿Qué significa eso? Amén. Le faltaban muchas cosas en su vida a esa persona. Si nos vamos en el libro de Pedro, dice la escritura que el apóstol Pedro escribió y dijo: poniendo pues diligencia a esto, añadid a vuestra fe. Así lo dijo. Y cuando termina de redactar y llega hasta el amor que es Dios, dice: y todo aquel que no tiene estas cosas es, ¿qué es? ¿Te acuerdas cómo es? ¿Qué es el que no tiene todo esto? Es ciego y tiene la vista muy. Así estaba Elí. Si el dirigente está así, no tiene virtud, no tiene fe, no tiene amor, no tiene dominio propio, no tiene amor fraternal, no tiene templanza, no tiene el amor que es Dios, ahora su vista, su visión, su propósito se queda fuera de la voluntad de Dios, la visión la tiene muy corta. Y solamente empieza a palpar, a ver qué podemos hacer para poder dar, naufragar en el problema que existe, y mientras va llevando todo lo demás. ¿Qué pasó con Elí? Él era el dirigente, pero dice la escritura que había un problema en la iglesia en ese tiempo. ¿Sabe qué había? Había pecado. Había mucho pecado en la iglesia. Y el sacerdote lo permitía. Sus propios hijos causaban ese mal en medio de la iglesia. Agarraban los utensilios de la iglesia y lo llevaban para hacer sus propias fiestas. Sus fiestas en donde ellos se divertían, se emborrachaban, hacían todo tipo de maldades, y él solamente se quedaba callado. Y ese es un problema que nosotros tenemos. Por eso muchas veces a veces se enojan conmigo cuando les digo: es que en el altar tienes que subirte y tienes que estar en santidad, tienes que buscar a Dios y tienes que hacerlo de esta manera, porque Elí permitió que en el altar subiera el pecado, subiera toda la gente que hacía lo equivocado delante de Dios, y el fuego de Dios, la presencia de Dios se iba alejando cada vez más en medio de la iglesia, por ese problema que se permitían tantas cosas en la iglesia. Pero no era tanto eso, sino que empezaron a dejar de leer la palabra, empezaron a dejar de oír la voz de Dios.
Empezaron a oír la voz del hombre nada más. Gloria al Señor. Esto solamente se lo estoy dando así rapidito, pero estos puntos son muy esenciales para la vida de la iglesia. La visión del dirigente está por quitarse completamente. Ahí viene lo bueno ahora. La parte principal donde Dios empieza a trabajar, verso 3. Y Samuel estaba durmiendo, ¿dónde? En el templo de Jehová. Y estaba durmiendo precisamente donde está ¿quién? Amén. Donde está el arca de Jehová, donde está el arca de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos quisieran estar durmiendo pegadito al arca de Dios? ¿Sabes qué significa tener el arca de Dios contigo? ¿Sabes qué significa estar pegado al arca de Dios? ¿Sabes qué significa tener a Dios al lado tuyo para poder recibir toda la instrucción necesaria que tú ocupas para poder salir en victoria sobre todas las cosas que hay en tu vida? ¿Quién quisiera estar pegado al arca de Dios? Gloria al Señor. Y dice la Escritura que allí estaba Samuel durmiendo en el templo, pero él estaba durmiendo donde estaba el arca de Dios. Y sabe, del arca de Dios brota la voz de Dios para traerle palabra al pueblo. Y esa arca de Dios es el mismo Jesucristo. Y él dijo, yo te voy a poner palabras en tu boca. Yo voy a hacer que abras tu boca y muevas tu lengua y empieces a decir solamente lo que yo voy a poner en ti para que puedas hablar. Pero saben, la gente está buscando información y empaparse de muchos lados, menos de estar en el altar pidiéndole a Dios que le dé esa dirección, esa sabiduría, esa unción, esa visión que se requiere para poder hablarle palabra de Dios al pueblo, porque necesitamos palabra de Dios. No necesitamos palabra de hombre, necesitamos palabra de Dios. Y cuando Dios habla, hermano, Dios habla y hace cosas grandes y maravillosas en medio de su iglesia. Empieza a traer promesa a Dios y empieza a hacer que su presencia se sienta en medio de la iglesia cuando Dios empieza a hablar. Nehemías se dio cuenta de este problema y dijo, aquí vamos a tener que hacer este trabajo. Nos vamos a tener que unir. Casi siempre antes que hagamos una fiesta o una actividad en donde sentimos que nos vamos a gozar, el Señor, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el Señor una semana antes nos empieza a derramar de su Espíritu. Una semana antes el Señor siempre empieza a tocar los corazones y empieza a incentivarnos para poder esperar esa fiesta, porque sabemos que el Señor ahí va a derramar bendición en gran manera. Pero el Señor, no sé si usted lo siente así. Si no lo siente así, entonces quiere decir que no estamos juntos. Amén. Pero yo estoy seguro que si nosotros sentimos que el Señor está ordenando nuestro camino, porque nosotros podemos pensar muchas cosas, pero Dios es el que va ordenando lo que tenemos que hacer. Y cuando dejamos que Él nos guíe, entonces haremos como Él quiere y todo va a funcionar como Él desea. Gloria al Señor. Una cosa tenemos que hacer, no separarnos. Verso 20. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la voz el sonido de la trompeta? Amén. ¿No han escuchado el sonido de la trompeta? ¿Qué significa oír el sonido de la trompeta? Oye, Señor. Es una voz de alerta. Es un llamado para pelear la batalla de Jehová. Ese es el sonido de la trompeta. Que alguien está gritando por allí en medio de todo el pueblo que lo vayan a auxiliar, a ayudar, a apoyar, a estar con él en su necesidad.
¿Alguien ha escuchado algo así? Que alguien diga, ¿sabes qué? Yo quiero que me visites, yo quiero que vengas a mi casa ahora a hacer una oración. Estoy enfermo y necesito que vengas y hagas algo por mí. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Y alguien ha ido a esa casa donde se está sonando la trompeta? Dice el verso, en el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí a nosotros. ¿Por qué? ¿Quién va a hacer el trabajo? Amén. Si tú haces ese trabajo de unirte, mantener la comunión, ahí Dios va a hacer un trabajo especial en ese lugar. Porque nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Dios va a pelear por nosotros. Alguien dijo, quiero que me visites, necesito una oración. ¿Cuántos se movieron para ese sonido? Muy difícil. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué crees que no nos movemos? Porque para muchos es sonido sin sentido, que no lo sabe descifrar. ¿Lo dice la Escritura? Sí, lo dice la Escritura. El apóstol Pablo escribió y dijo, si la trompeta diere sonido incierto, ¿alguien se preparará para la batalla? Nadie. Pero si el sonido que da trae un mensaje especial, la pregunta es, ¿quién se preparó para ir a ese lugar? Amén. Gloria al Señor. Nehemías tenía adiestrado el oído y estaba enseñándole a los principales, a los que dirigían con él, y le decía, tengan en cuenta esta parte muy especial. Si allá cerca de ti hay alguien que está pidiendo que se le vaya a apoyar, dice allá, donde tú oigas ese sonido, donde tú oigas ese llamado de auxilio, ahí ve y haz ese trabajo, porque tú no lo vas a hacer solo, sino que dice la Escritura que Dios será el que va a hacer ese trabajo ahí contigo. Pues, Señor, tú no vayas a pensar, es que yo no lo puedo hacer, es que yo no soy capacitado, es que Dios no me han ordenado para que yo lo haga. Te voy a decir lo mismo que le dijo Dios a Moisés, ¿acaso te está enviando a alguien más que no sea el Señor? A Moisés le dijeron, ¿acaso no te envío yo? Amén. Pero es que yo no lo puedo hacer, Señor. ¿Y qué tienes en tu mano para hacerla? Pues una vara nada más. Aparece que es algo tan simple, algo tan sencillo, algo que no tiene poder, algo que no puede hacer cosas grandes y maravillosas, pero lo que Dios ha puesto en tu mano es algo que puede hacer que la palabra se efectúe en tu vida y el poder de Dios se manifieste. ¿Y sabes qué es lo que Dios te ha dado en tu mano? Te ha dado una vara. Amén. ¿Quién ya tiene la vara para poder hacer ese trabajo? Cuando usted está caído, cuando usted está desalentado, ¿qué es lo que agarras? Digo el salmista, tu vara y tu callado me... Amén. Entonces sí tienes la vara, porque eso te ha ayudado a levantarte. Eso te ha ayudado a fortalecerte, eso te ha ayudado a ponerte de pie, porque ahí está Él para darte esa fortaleza y ese apoyo para que tú puedas lograr el propósito del Señor. Amén. Ahí está Dios contigo. A Moisés le dijeron, ¿qué tienes en tu mano, Señor? Solamente esto. A veces como que menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Pero Dios te ha dado algo especial. Algo especial, y si te ha escogido el Señor porque ha puesto un propósito especial en tu vida, gloria al Señor, y lo está haciendo
notar, lo está haciendo manifestar, lo está haciendo presente el Señor. Amén. Y Dios está empezando a trabajar en nuestra vida. Yo me he gozado en esta noche. ¿Y usted? Yo he sentido la presencia del Señor en esta noche. ¿Y usted? Gloria al Señor. Dios está llegando a la escena. Porque el Señor va a hacer algo en nuestra vida. Gloria al Señor. Y Él va a hacer este trabajo en nosotros. Amén. Que nos va a mantener en alerta. Si es cierto que vamos a seguir en nuestros trabajos. Si es cierto que vamos a continuar con nuestras ideas, con nuestras necesidades. Es cierto, pero también hay algo que sí es cierto. Que hoy vamos a recordar que el que está con nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Hoy vamos a recordar que el que te dijo, que te escogió desde antes de la fundación del mundo, ha puesto un propósito en tu vida para que tú seas santo y sin mancha delante de Él en amor. Que Él te escogió para un propósito especial, no un propósito tuyo. Un propósito Dios puso en tu vida y lo vas a cumplir en el tiempo designado. Oye, Señor, ahí entra ese propósito para cada uno de nosotros. Así que mi hermano, si piensas que te vas a ir, va a ser en el tiempo de Dios. Y ya te puso un lugar donde vas a ir. Dios ya te dio un lugar donde tú vas a estar. Y ahí está sonando la trompeta y ahí te está diciendo fe. Y el Señor te va a llevar. Amén. Dios tiene preparado todo esto de una manera tan especial que si nosotros nos empezamos a notar cómo Dios trabaja, solamente vamos a decir lo que dijo Samuel. ¿Qué dijo Samuel al final? Dice la Escritura, él estaba durmiendo ahí donde estaba el arca y cuando sonó la voz, ¿usted cree que cuando Dios habla suena como sonido de trompeta también? Así suena. Y cuando Dios habló y le dijo su nombre a Samuel y Samuel se despertó enseguida. Amén. ¿Y qué le dijo? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Estás dispuesto para hacer ese trabajo? Dios te ha llamado para ese propósito. Oye, Señor, pero necesitamos tener ese cuidado de poder buscar esa comunión con el Señor, esa relación con Dios. Pero no dejes las 4 cosas que vimos ahorita en la lectura de Samuel. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Que no escasee la palabra de Dios en tu vida. Que no pierdas la visión que Dios te ha dado para el propósito, para lo que te ha llamado. Que tu vista no se acorte, sino que cada día busques más y más el ser libre y Dios te ayude a mirar más allá de lo que tu ojo físico te está mostrando. Y la última, que cuando Él te diga ve o ven, enseguida le digas aquí estoy, Señor. 4 cosas que hay en esa lectura que a veces son muy importantes para nuestra vida y nuestro servicio. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. En esta semana estaremos haciendo el trabajo de entregarle al Señor esta actividad que estamos próximos a tener y que sea Dios el que obre. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta hermosa noche.